Cristo viene, iglesia. Cristo viene, y ese es el resumen de la predicación que hoy les quiero compartir. De una vez les doy el resumen porque quiero que se lleve ese mensaje. Cristo viene. Y bueno, ahorita mientras adorábamos, el Señor me ponía en el corazón, pues no está dentro del mensaje que preparé, pero el Espíritu Santo de Dios me hablaba al corazón acerca de este mensaje. Y hay algo que yo siempre le digo al adorador, a los músicos que están acá, en especial a los directores, o sea, al que está llevando la canción. Y es que yo le digo a ellos que nos cuidemos, como a veces hay canciones que las cantamos tan seguido que se nos hace ya automático cantarla. Entonces yo les digo a ellos que nos cuidemos de adorar con piloto automático. Un piloto automático es que en el avión va, entonces ellos activan el piloto, activa el piloto automático, y el conductor del avión, o el piloto mejor dicho, se queda tranquilo, ¿cierto? Sin embargo, la iglesia no puede adorar al Señor en ese piloto automático. ¿Sabes cuál es el peligro de adorar al Señor en piloto automático? Cuando estamos cantando una canción en piloto automático, el peligro es que ese momento también se nos convierta en una costumbre en nuestra vida, y nos acostumbramos a ser cristianos, nos acostumbramos a ser creyentes, y la enseñanza se llama alerta. Alerta. Recuerde que Cristo viene, iglesia. Entonces, la intención de que Dios ponía en mi corazón para este mensaje es que nos alertemos, sí, que nos alertemos con relación a la venida de nuestro Señor. A nosotros no se nos anunció una fecha específica. Los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿en qué momento va a ser tu venida? Él le dijo: ni aun los ángeles del cielo lo saben. Y es porque Dios conoce al hombre, y si nosotros supiéramos que el Señor viene en una fecha en específico, nosotros creo que no andaríamos como Dios quiere que ande. Y la última semana, cuando ya se esté acercando esa fecha que sabemos que se acerca, que el Señor nos dijo esa fecha, entonces ahí sí nos volvemos a alinear. Y por eso Jesús no da una fecha en específico. ¿Para qué? Para que la iglesia permanezca velando, vele constantemente. Entonces, a modo de ejercicio durante la enseñanza, en algunos momentos yo voy a decir: alerta, ¿cierto? ¿Y usted qué va a hacer? Como usted va a estar alerta, usted va a estar conectado con el mensaje, usted va a buscar a una persona que tiene ahí al lado, ahí desde su puesto, y le va a dar un puñito y le va a decir: alerta, hermano, alerta. Listo. Y otra de las condiciones es que cada vez que lo digamos, no se lo va a hacer siempre a su esposo: alerta, alerta, no, alerte a otra persona diferente. Y también ahí vamos conociendo que hay otras personas que también esperan a Jesús. Amén. Pero antes de comenzar, quiero cantarles una canción que nos va a abrir ese espacio. Amén. Entonces le invito a que usted pueda reflexionar en el mensaje. Les invito en el Señor que usted pueda reflexionar en ese mensaje, y que usted pueda ubicarse de pronto en qué momento de la canción está su corazón, en qué momento de la canción está usted como creyente o no creyente, porque el mensaje de la canción no es solamente para el creyente, también es para aquellas personas que aún de pronto no han tenido en cuenta al Señor. Bueno. Aleluya, Señor. Señor Dios del cielo, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Padre. Y yo te bendigo, Señor, porque yo sé que tú hablas al corazón de la iglesia. Yo sé que tú hablas a nuestra vida, Señor, a través de cada uno de los siervos que han enseñado, Señor, a través de los diferentes servicios.
Yo ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando nuestros corazones y que nuestro corazón, al salir de esta casa, haya no solamente ese sentir, sino también el hacer, y en guardar, Señor, en guardarnos para ti. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, dice amén. Esto es en vivo, tranquilos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime en dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder?
aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? Oh, ¿dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, oh, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos, y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviré. Y hoy el Señor te dice: mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, hoy buscadme, viviréis, viviréis, viviréis. Ese es el llamado, iglesia, que hoy el Señor nos hace, que le busquemos, porque el Señor, iglesia, está cerca. Gracias, adoradoras del Señor. Dios les bendiga por todo su apoyo. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a tu iglesia y tú sigues, Señor, indicándonos que siempre permanezcamos atentos, Dios. Te bendecimos, Señor, y Espíritu Santo de Dios, habla a los corazones en este tiempo que nos resta, Señor, del servicio, y que salgamos, Señor, renovados, con una mentalidad nueva, y que ese piloto automático, Señor, lo apaguemos, y que seamos conscientes de nuestra vivencia como creyentes, como cristianos, que anhelamos tu llegada, Señor. Amén. Alerta. Ah, sí, se acordaron. Por ahí faltaron como 3 de la iglesia, como 3 docenas. A ver, alerta. Eso. Entonces eso no vale. Ahorita le puede volver a hacer al hermano el puñito al que le acabo de hacer, porque este era el ensayis. Iglesia, Cristo viene. Algunos hermanos dicen Maranata. Ah, sí, ¿cómo es? Maranata. Ah, entonces algunos dicen Maranata y el otro hermano responde Cristo viene. Y es una alerta. Es una alerta. Mira, iglesia, nosotros debemos tener 3 cosas, ser conscientes de eso. Lo primero, Jesús vino. Lo segundo,
Jesús prometió regresar en gloria, ya no como cordero, sino como león. Y lo tercero es que Jesús cumple todas las promesas que Él hizo. Entonces el primer aspecto es que Jesús vino y la historia no lo puede negar. Jesús no puede, la historia no puede negar que Jesús caminó entre los hombres. Jesús caminó entre nosotros. Y es más, cuando usted lee un libro que tiene algún dato histórico, dice antes de Cristo y después de Cristo. Significa que Jesús partió la historia. Y significa que cuando Jesús usted lo recibe, Él también cambia su vida, Él parte su vida en dos. Entonces ese es el llamado para nosotros como creyentes, si usted ya ha entregado su vida a Jesús. Recordar aquel día cuando Él partió su vida en dos, cuando usted le entregó su vida al Señor. Y si de pronto nos están visitando amigos, el llamado es que hoy usted pueda entregarle su vida al Señor. Usted pueda vivir para Dios. Ese es el llamado que hoy quiero extenderle y que como iglesia le extendemos a usted, amigo que nos visita por primera o por segunda vez, o que de pronto ya lleva muchos ratos viniendo a esta iglesia o a otras iglesias, pero que no ha decidido entregarle su vida al Señor. Y se una a esa esperanza que tenemos de que Jesús regresará por su iglesia. Lo segundo que vimos es que Jesús prometió venir de nuevo, iglesia. Iglesia, hay algunos predicadores que hablan del ya, pero todavía no. Del ya, pero todavía no. O sea, que Cristo ya está aquí, pero aún no se ha manifestado. Por ahí vi un video de un niño, salen muchos videos y también hay que ser muy sabios en filtrar también, porque muchos dicen que el Señor ya viene, que el Señor ya viene, y es una realidad. Jesús lo dijo. Pablo cuando lo escribía como que ya venía, como que él ponía el punto final de esa carta y ya Jesús llegó. Y lo que les decía al principio, tenemos que estar con esa convicción de que el Señor viene y estar siempre preparados, atentos, estar alertas. Ahí están dándose el puñito, muy bien, ojalá haya sido un hermano diferente. Y el niño en el video, él decía que Jesús está a medio paso. ¿Sabe qué es medio paso? Es esto, medio paso. ¿Qué me falta? Asentarlo. La primera parte del paso es levantar el pie, la segunda es descargarlo. Entonces el niño, en palabras muy poéticas, él decía eso. Sin embargo, el niño lo decía que fue en un sueño que lo vio, un niño muy pequeño. Pero más allá de eso, la palabra de Dios lo dice. Porque también Jesús decía que muchos dirán que el Mesías está en tal parte, que Jesús está en tal parte, que el Cristo está en tal parte. Y Él dice, no vayan tampoco allá. Entonces, es nosotros como iglesia tener ese punto de equilibrio. Pero el punto de equilibrio no lo vamos a encontrar si no estamos alertas. Ahí me doy cuenta yo quién está dormido, ¿cierto? Y si el hermano se durmió, entonces no le hace el puñito aquí, ¿cierto? No, que le hace así, le da la oreja así. Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3 dice, ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. El ladrón avisa, iglesia, cuando va a entrar a una casa. El ladrón no avisa cuando va a entrar. Entonces el Señor también llega de repente. Cuando estén diciendo paz y seguridad, ya muchos gobiernos están trabajando por la paz y seguridad mundiales. Y es bueno, pero entendiendo que el hombre no puede dar esa paz y esa seguridad que da Cristo, el Señor sí la da, entonces eso nos empieza a generar alarmas. Y continúa diciendo este pasaje, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto. Los dolores de parto de una mujer, aun con la ciencia, ya se calculan muchas cosas, ¿cierto? Más o menos la fecha, pero difícilmente el momento exacto. Más o menos uno presume, porque ya la mujer está aproximándose a completar su periodo de gestación.
Sin embargo, no sabemos el momento exacto. Muchas veces a muchos de los esposos nos ha agarrado el momento del parto, trabajando o en otra cosa. Si nosotros supiéramos que ese es el momento, seguramente estaríamos ahí. No sé si de pronto a algunos padres les pasó, les tocó correr, porque estaban en una parte cuando su esposa iba a dar a luz. Entonces, continúa diciendo este pasaje que como los dolores de parto va a ser esa situación y no escaparán. Y el tercer aspecto que les mencioné en la introducción, está apenas en la introducción, es que Jesús tiene el poder y la autoridad de cumplir sus promesas, iglesia. Entonces hay que estar alertas. Para esto, bueno, hay unos hermanos que no se sujetan. A ver, hermano, dele el puñito al hermano y dígale. Vea, uno así se da cuenta quién tiene el valor de enseñar, quién tiene el valor de llevar la palabra, de predicar. Porque si usted le da pena decirle a su hermano, hermano, póngase alerta, yo creo que usted también le daría dificultad hablar de Cristo afuera. Puede ser una cuestión, ¿cierto? Pero mi interés no es cuestionarle, mi interés es que usted se ponga alerta. Y lo digo jocosamente y me río, pero mi intención es alertar a la iglesia. Pedro en el primer capítulo, nosotros vamos a basarnos hoy en Pedro, ahorita lo vamos a leer. En el primer capítulo de su primera carta, él empieza haciéndonos un llamado como iglesia. En este caso a la iglesia gentil, a la iglesia extranjera. Se cree que cuando Pedro escribe en primera de Pedro, le está escribiendo a unas iglesias que estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía, que eran cristianos no judíos, que a esos es a los que les dicen los gentiles. Pedro dice en la primera carta que esa primera carta de Pedro fue escrita por Silvano, por mano de Silvano. Recuerde que en ese tiempo algunos dictaban y otros eran los que escribían, pero la dirección de esa carta la da Pedro. El Pedro es el que dice que se va a escribir. Y Pedro llama a los cristianos a seguir guardando la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, lo primero. Pedro también para ello nos invita a orientar nuestra mente y nuestros actos a una vida santa. Es a hacernos el llamado a vivir como verdaderos creyentes, no como los que creen en fantasías. Usted difícilmente se arriesgaría por una fantasía, usted difícilmente renunciaría a cosas en su vida por una fantasía, por algo que usted considera fantasía. Pero si usted cree que el Señor realmente viene, usted está alerta. Iglesia, estaremos alerta. Porque ¿sabes qué, iglesia? Pedro nos invita a llevar una vida santa, porque según el capítulo 2, él dice que nosotros somos piedras vivas, de la cual Cristo es la piedra viva principal. Entonces tenemos que vivir como tal, tenemos que vivir como tal. Y lo que quiero que usted se lleve hoy en este mensaje es una campanita, una alarma, y que usted la tenga siempre activada. Entonces, apague el piloto automático y encienda la alerta, iglesia. Encienda la alerta. Hoy quiero recordarles lo que Pedro hace a través de la carta. Él invita a la iglesia y nos alcanza también a nosotros, no solo allá a las iglesias que estaban en lo que hoy conocemos como Turquía. Nos invita a ser santos, aún en medio de todo lo que nosotros vemos que incluso desde los gobiernos, incluso desde las leyes se está probando, pero que está en contra de lo que Dios enseñó a la iglesia a vivir. Entonces Pedro, además de hacernos esa exhortación, también en los capítulos 3, 4 y 5 él da unas directrices de cómo lograr esa vida a la que Dios nos ha llamado. Y él nos enumera algunos aspectos. Él nos dice que nosotros podemos llegar a eso, primero, sometiéndonos a nuestras autoridades. Segundo, cuidando a nuestros subordinados. Tercero, velando por ser como Cristo trata a su esposa, el esposo ser con su esposa y la esposa ser con su esposa. Entonces Pedro llamándonos a que tengamos una vida cristiana en la familia también. Como cuarto punto, Pedro nos exhorta a que con nuestros hermanos en la fe nosotros también
nos unamos a sufrir con ellos para hacer el bien, unirnos a ellos, cuidar de ellos también e incluso sacrificar también por nuestros hermanos, iglesia, así como Cristo lo hizo, porque de esa forma Cristo glorificó al Padre, y cuando nosotros estamos siendo iglesia, también estamos glorificando al Hijo. Amén. Bueno, iglesia, ahora sí los invito para que usted tome su palabra y leamos 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a leer los primeros 15 versículos de este pasaje. Y mientras usted busca eso allí, yo le quiero dar una cápsula, y es que la peor tragedia de la vida del ser humano no es la muerte. Cuando nuestros seres queridos fallecen, nosotros sentimos esa ausencia, pero como creyentes creemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, la peor tragedia para un ser humano es morir y vivir sin Jesús, morir y vivir sin haber entregado sus pecados a Cristo, sin haber reconocido a Jesús como su Señor. Esa es la peor tragedia, no la muerte, sino una vida sin Jesús y una muerte sin Jesús. Entonces, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestros amigos. ¿Qué tan dispuestos hemos estado nosotros a que Dios nos use para llevar su palabra, entendiendo que tantas cosas están sucediendo y que desde el libro de Mateo 24 empiezan ya a cumplirse, ya casi a cabalidad? ¿Qué tanto amamos nosotros también a esas personas que Dios puso a nuestro alrededor? ¿Les estamos llevando el Evangelio de Dios? ¿Les estamos alertando de lo que está sucediendo, de que se están cumpliendo los tiempos que Jesús instruyó a los apóstoles cuando no les dio una fecha en específico? Sin embargo, sí le dijo que leyeran los tiempos. Y como iglesia tenemos que pedirle al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para no ver con ojos carnales, que Dios me lo ha puesto mucho en el corazón esta semana, sino a ver con ojos de entendimiento, con ojos espirituales. Entonces, 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 1 leemos. En mi Biblia se titula El día del Señor vendrá. Dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Vemos hombres burladores, iglesia, hoy del Evangelio. Dice también, a ver, me perdí. ¿En qué versículo es que vamos? En el 3, sabiendo que vendrán burladores, gracias iglesia, andando según sus propias concupiscencias. ¿El hombre está andando según sus propios intereses y pasiones o no? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Han visto gente cuestionando la venida de Cristo? Ahorita Walter predicaba a las 7 de la mañana y él decía, desde que soy pequeño escucho que Cristo viene y espero que Él va a venir ya, pero todavía sigo con la convicción de que Él va a venir. Igual ya es un adulto. Pablo también lo escribió. Él dice, es que ya está cerca la venida, pero debemos estar alerta. Alerta. Y muchas personas cuestionan eso. Incluso hay iglesias que cuestionan incluso la venida de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de iglesias son? Si la palabra es muy clara al hablarnos de la segunda venida de Jesús. Entonces dice, porque desde el día, continuemos leyendo en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Nos está hablando de Noé. Y así mismo como fue la situación con Noé, que la gente no creyó, a pesar de que fue
alertada, Cristo va a venir. A pesar de que la iglesia, de que la gente ha sido alertada y muchos no creen, van a ser tomados por sorpresa, como aquel diluvio tomó por sorpresa a esa generación, de la cual solamente fueron salvas unas pocas personas. En el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciencia, iglesia, por lo cual el Señor aún no se ha manifestado. Es amor, es gracia, es misericordia. Dios está esperando que la iglesia termine su labor como iglesia también, de llevar ese evangelio por todas las naciones. Por eso tenemos que ser una iglesia que está alerta. Alerta. Quisiera tener un hermano aquí para darle el puñito, ¿cierto? Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si yo no tuviera mi confianza en Jesús, a mí me daría miedo leer ese versículo. Pero como yo sé que mi vida está en Jesús, guardada en Jesús, yo no temo al juicio. Y es el llamado que hacemos desde este altar: guardar nuestras vidas en Jesús. Pero para eso hay que entregársela, para eso hay que rendirnos a Él. Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nuevamente nos está llamando a la santidad Pedro. Dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando, pero también apresurándoos. Parece una contradicción, ¿cierto? Pero es un llamado de Pedro de que, ok, esperemos, pero también estemos activados. Continúa diciendo el versículo 12 en la segunda parte: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Usted no ha escuchado la palabra injusticia muchas veces ya. La palabra injusticia es que injusticia es que la maldad del hombre, y usted se mete en las redes y todo el mundo habla de injusticia, pero nadie quiere ver la justicia, que es Dios. Nadie quiere volverse a Cristo. Quieren hacer justicia dentro de sus propios pensamientos, y la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, porque en la justicia del hombre puede haber desconocimiento, puede haber venganza, puede haber rencor, odio. Sin embargo, en la justicia de Dios hay santidad, hay perfección. Si el ser humano realmente quiere justicia, debe buscar a Dios, y más en estos tiempos, donde su gloria está a medio paso, iglesia. Versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en la paz. Usted no ve que Pedro siempre retoma la cuestión de la santidad, de la forma de vivir. En este pasaje ya no lo ha expresado 3 veces por lo menos. Dice en el versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, nuevamente nos dice, es para salvación. Si Jesús no ha venido aún, es por pura misericordia, para con aquellos que aún no se han acercado, que aún no se han rendido a Él. Y nosotros como iglesia, si somos creyentes, si somos cristianos, debe haber por lo menos un pedacito también de misericordia para el otro. ¿Y cómo expresa la iglesia la misericordia? Predicando. Libro de Mateo capítulo 28 dice: cuando Jesús, ya para irse, Él dice, y Él está ascendiendo, mire, ya lo he dicho acá, cuando yo me voy a despedir de mi familia, yo le digo lo más puro que haya en mi corazón, lo más valioso, si yo me voy a ir para otro país. Jesús, cuando estaba ascendiendo a los cielos, después de haber resucitado, Él dice: id por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto final. Fue lo último que Jesús dijo, porque para Jesús no era importante la alabanza, no era importante que la batería fuera marca tal o el piano fuera marca tal, no era importante que me den agua o Gatorade o la bebida más cara que a usted se le ocurra. Para Jesús siempre fue lo más importante las almas.
Y si somos la iglesia de Cristo, lo más importante para la iglesia, ¿qué debe ser? Entonces dígale, hermano, alerta. Hay un hermano que no hacía, ya hizo, ya despegó. Listo, ya puso alerta. Entonces, ¿sabes, iglesia? A veces como ser humano que yo soy, en lo profundo de mi corazón yo le digo a Dios que no venga todavía. Aunque la palabra de Dios dice que, como dice Apocalipsis 22, sí, Señor, ven. Y lo dice en el capítulo 22, lo dice 3 veces. Sí, ven, Señor. Pero yo a veces le digo, Señor, no venga todavía, porque yo a veces veo a mis hermanos, a veces veo a mi familia, a veces veo amigos, y a veces yo mismo saco el pie para un lado. Yo digo, Señor, no vengas, es otro ratico. Sin embargo, algo que aprendí en un pastor en un tiempo que viví en Venezuela era algo que él decía, y es que ninguno de nosotros puede ser más bueno que Dios. Entonces, por más que yo esté pensando en ellos, mi bondad, que es muy cuestionable como ser humano que soy, no puede ni siquiera compararse con la bondad de Dios. Así es que cuando Cristo aparezca es porque su longanimidad, su paciencia, ya era el momento de sabiduría. Hermano, ¿entendió el mensaje, cierto? Gracias, mi. Usted bendiga. Entonces, como ser humano a veces tengo esa contrariedad, venga, pero también que no venga. Sin embargo, Él es soberano y Él lo hace como tiene que ser. Porque es que ese doble sentimiento contradictorio, iglesia como creyente, pero también como familiar, como amigo, como hijo, está en nosotros. Pero siempre estando alerta, con la parucia al Señor. Con la parucia. Vamos a ver cuántos se cansaron de predicar con el puñito ahí sentados. Es una forma de usted evangelizar al otro también. No es que el puñito sea santo, tenga un poder ahí raro, no. Es activarnos, iglesia, es que estemos activados. Iglesia, el Señor no retarda la promesa, es la gracia del Señor. Y como iglesia debemos activarnos. ¿Sabes por qué, iglesia? En Ezequiel 18:25 dice que Dios no quiere la muerte de los impíos, sino que Él en su misericordia quiere la vida para ellos. Y quiere que se arrepientan de sus malos caminos y que de esa forma tengan vida. Lo dice Ezequiel 18:25. En Juan 3:16 nos dice que el que cree en Jesús será salvo. ¿Qué significa eso? Que el que no crea no será salvo. Lo cantaba Marcos Witt. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? En uno de sus cantos que se llama Enciende una luz, se lo recomiendo que lo escuche. En el libro de Malaquías, el cual es el último libro de nuestra Biblia, el orden que tiene nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, en el último versículo, él termina diciendo, con una advertencia de castigo, a través de la ley mosaica. Recordemos, ese libro fue escrito dentro de la ley mosaica. Él nos habla acerca de que va a haber un castigo para aquel que no se vuelva a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, también como lo dijimos ahorita, en el capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor nos da la promesa, y es una promesa agradable. Él dice, vengo pronto y mi galardón grande conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque ya no estamos bajo la ley mosaica, la ley de Moisés, sino que ya venimos bajo la ley de gracia, el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Debemos predicar a Cristo. Yo lo hablaba con algunos de los muchachos la otra vez, con los directores, que estamos revisando mucho el repertorio de la iglesia, el repertorio de canciones. Y nos dábamos cuenta que hay canciones que ni siquiera mencionan a Jesús por un lado. Yo puedo sacar la guitarra y dedicársela a mi esposa tranquilamente, y se entiende que la estoy dedicando a mi esposa. Entonces se ha empezado mucho a sacar el nombre de Cristo para que no sonemos religiosos, y no es la razón de ser.
Nuestra razón es Cristo. Nuestra razón es Cristo. Ahora, quiero terminar con algunas indicaciones valiosas que nos da nuestro propio Señor Jesús acerca de su segunda venida. Y eso está en Mateo 24. Le invito a que vaya a Mateo 24. A mí se me estaba ocurriendo, no lo hice, pero poner una alarma que cada vez que yo dijera alerta, sonara ya, pero no quería hacerles tanta bulla a los que se están durmiendo. Entonces, Mateo 24:9 dice: los seguidores de Cristo seremos odiados, seremos arrestados, seremos perseguidos, seremos maltratados e incluso seremos asesinados. Y hoy en día hay un evangelio light. Usted ha visto que hay aplicaciones light. Está Facebook light. Está Instagram light. Y yo no sé qué otras aplicaciones. Ustedes conocerán más de tecnología. Entonces, claro, la comodidad nos ha absorbido. Entonces queremos un evangelio. Como tenemos evangelio, queremos un evangelio light. No es así. Con el Señor no es así. Entonces el Señor nos dice que vamos a tener todas estas situaciones: odiados, arrestados, perseguidos, maltratados e incluso muertos. Mateo 24:11 dice que se levantarán también falsos profetas engañando a mucha gente. Hay gente que se va a levantar con la Biblia y va a engañar, y si fuere posible, a los escogidos. Entonces hay que estar alerta. Hay que estar alerta, iglesia. Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará en los tiempos finales. ¿Cómo ven ustedes el corazón del hombre? ¿Cómo ven la sociedad? Yo me voy a las leyes que se están aprobando hoy y me habla de un corazón frío. El aborto, matrimonio igualitario. Suena tan bonito la palabra, igualitario, igualdad. El problema es que a la biología nadie le mete cuento. XX y XY. Y posiblemente me bloqueen ese video en YouTube. Por eso. Porque ya ni eso se puede mencionar. Pero si es una mujer, si viendo su cuerpo, eso no lo bloquea. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llamarán bueno. Lo dijo el Señor. Estamos en los tiempos. Y finalmente Jesús nos instruye diciéndonos en Mateo 24:42: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Maranata, Cristo viene. Lucas 12:35-48, y vamos a terminar. El siervo vigilante. Lucas 12:35-48. El siervo vigilante. Dos cosas: siervo me habla de identidad, vigilante me habla de actitud. Yo puedo ser un siervo pero no tener la actitud vigilante, y puedo ser vigilante esperando a Jesús pero no ser un siervo. Entonces, ¿cómo lo espero? Asustado, porque depende de qué lado usted espere al Señor, para recibir su gracia o para recibir su justicia, que fue en Él. Pero aquellos que no le reciben no pueden ser llamados hechos, no pueden ser hechos ni llamados hijos de Dios. Entonces dice el siervo vigilante desde el versículo 35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y ese Señor vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, o sea, una hora que nadie lo espera, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, serán bienaventurados todos aquellos siervos. Ahí es donde yo quiero estar, iglesia, y donde quiero que usted también esté, en el siervo que estaba atento al momento de la llegada del Señor. Versículo 39: pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, ese padre velaría y no dejaría minar su casa, o no dejaría
que se metan a robar su casa. Versículo 40, vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Iglesia Rey Jesús de Gloria, estemos preparados, porque cuando menos piensa usted y cuando menos lo creo yo también, el Señor va a venir. El siervo infiel usted lo puede leer en casa. Lo leo porque yo sé que acá somos siervos fieles, que vamos a estar alertas. Eso. Y recordemos algo, iglesia, y es que el Señor pone delante del hombre la luz y la vida. Pero dice la palabra de Dios que el hombre prefirió la oscuridad. Y es lo que vemos en nuestra sociedad. Que la iglesia no prefiere la oscuridad, porque la iglesia ya sabe que hay un Cristo vivo y que viene pronto. Levanten un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Y nuevamente les recuerdo el resumen de esta enseñanza. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Yo le invito a que usted pueda allí cerrar sus ojos y podamos orar al Señor. Padre del cielo, en esta preciosa tarde, Dios, te bendecimos y creemos, Señor, que la obra redentora de tu Hijo Jesucristo nos ha alcanzado, y que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto a nosotros mismos y hemos resucitado en Cristo Jesús. Y creemos, Señor, que bien sea, Señor, que vengas en este tiempo en el que estamos aquí con nuestros pies sobre la tierra, o si morimos, sabemos que tú también llamarás a los que duermen para encontrarnos contigo en los cielos. Señor, y hoy como en los tiempos pasados de Noé, vemos tantas cosas que alejan al hombre de ti. Y a pesar de que Noé anunciaba el diluvio, las personas no fueron sensibles a esa voz. A pesar, Señor, de que había un arca disponible, las personas endurecieron su corazón. Oh Señor, que la iglesia tenga un corazón de carne, un corazón atento a tu voz. Señor, que seamos una iglesia que procuremos y que vivamos en santidad, como si Jesús ya está delante de nosotros. Pero que igualmente, Señor, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros sigamos trabajando diligentemente y sin pereza en la predicación del Evangelio, como si aún faltara mucho para que nuestro Señor llegare. Yo te adoro y te exalto, Cristo Jesús, porque tus palabras son verdad, porque tu palabra es vida, Señor, para aquellos que le reciben. Y no solo vida, sino también vida abundante y eterna. Aquí tenemos una iglesia, tenemos un cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser lumbrera mientras esté el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, a través de su iglesia. Te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Dios les guarde. Somos el ministerio adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.